El séptimo arte, el cine, lleva formando parte de nuestra vida cotidiana más o menos un siglo. Historias que nos han hecho reír, llorar, emocionarnos y en definitiva revolvernos los sentimientos. Frases, diálogos, planos, momentos que han inspirado a todo tipo de gente a hacer todo tipo de cosas. Cosas como estas. Actuación, dirección, guión, montaje... Estos son algunos de los oficios que forman parte de hacer una película y que están reconocidos por diferentes festivales y premios. Pero hay un proceso que mucha gente no tiene en cuenta, tanto en España como en otros países: el doblaje. Voces que siempre han sido escuchadas, pero no vistas. Horas y horas de trabajo invisibilizado. Hace poco ha aparecido una nueva herramienta, tanto buena en algunos casos como muy peligrosa en otros: la inteligencia artificial. Un arma que apunta directamente al sector artístico y también al doblaje. ¿Os imagináis un mundo en el que no hayan personas detrás de nuestras historias favoritas? ¿Os imagináis un mundo en el que las voces salgan de datos y no de personas? Hablaremos de esto con gente del mundo del doblaje, pero antes, conozcámoslos. Soy Aleix Estadella y me dedico ahora actualmente al mundo del doblaje y también a la dirección de películas y series de doblaje. Quería hacer doblaje, la manera de poder estar viendo cómo se doblaba y conociendo gente, la manera de trabajar y también poder cobrar algo era estando en el mundo de la técnica. Es donde se tenía relación con los actores, hasta que después de 8 o 10 años decidí saltar al lado oscuro, que era la pecera, y ahí empecé a hacer las primeras cosas de doblaje. Yo me llamo Bruno Jordà y me dedico a trabajar en el mundo del doblaje. Empecé como actor en los años 80, Luego compaginé mi labor como actor con la de ajustador. y a partir del 2002 pues me dedico a dirigir doblaje. Me inicié siendo muy joven, en una época en la que hacía falta una renovación o una ampliación de censo de actores, y empecé haciendo convocatorias como todo el mundo, doblando pequeños papeles, y a partir del año 88, empecé en el año 85, a partir del 88 me proponen ajustar. Durante toda la década de los 90 pues compaginé actor y ajustador hasta hoy. Alguien te propone dirigir películas, no es algo que uno quiera hacerlo y ya lo pueda hacer, sino alguien tiene que proponértelo. Jugaba a mi favor el haber ajustado durante muchos años muchas series de televisión, muchas películas, y como digamos el ajuste o ajuste de adaptación de diálogos es justo lo anterior a lo que sería la dirección, me dijeron pues sigue el proceso natural y ajusta y dirige. Me llamo Ramón Hernández y soy actor y director de doblaje. Pues empecé en la profesión porque fui a una escuela que había montado la Asociación de Actores y Directores que había entonces. Estamos hablando del año 88, en el Pleistoceno II,
Y empecé porque yo hacía radio, de hecho soy periodista musical, era locutor de radio, me interesaba desde siempre el mundo del doblaje y empecé, pues supongo que como todo el mundo, haciendo muchos ambientes, papeles pequeños, y como era locutor de radio me aprovecharon mucho para hacer muchas radios y muchas teles de fondo, por ejemplo. Hay que mejorar como persona. He trabajado en cientos de casos y puedo asegurar... Mis películas favoritas serían todas las de la saga de Star Wars, por ejemplo. Soy muy friki de Star Wars. Y si tuviera que elegir una película mítica que fuera mezcla entre lo que me gusta a mí y el doblaje, os recomendaría mucho ver Lo que el viento se llevó, aunque es una película muy antigua. Una serie favorita que me comí, pero súper rápido, fue Dexter. Hostia, lo encontré brutal. Películas como Mary Poppins, cosas de doblaje antiguo que tenían esa sonoridad de «Dad de beber a los caballos, que están sedientos». Aguardo su informe, señor Bitácora. El viento ha cambiado, señor. Parece soplar ahora en dirección nordeste. Esto me parecía acojonante. Me gustaba mucho La Pantera Rosa. Pero bueno, los dibujos me siguen molando mucho. Shrek, la he visto un montón de veces. No soy un muñeco, soy un niño de verdad. Difícil decirlo, pero serían pues Martin Scorsese, uno de los nuestros, Espartaco, de Stanley Kubrick, con Kirk Douglas haciendo de Espartaco, de gladiador revolucionario, y luego un poco más reciente, Buenas noches y buena suerte, de George Clooney. Entre las películas que yo he hecho, escogería dos series: The Man in the High Castle, El hombre del castillo, y Stranger Things. Te hablaría de series de dibujos como la de los pingüinos de Madagascar en catalán. Gràcies, déus dels aperitius salats! Què, encara dubteu que sóc el rei? Te hablaría de una serie en TV3 que hicimos que se llamaba Los Informàtics, que era muy divertida, que hice como director. No sé, te hablaría de muchas cosas. Me gusta este trabajo, que por la mañana puedo ser policía y por la tarde puedo ser un psicópata. Pero me gusta mucho hacer dibujos animados, porque puedes trabajar la voz de otra manera, puede ser más exagerado. Los dibujos animados a mí me gustan mucho. He hecho muchos dibujos animados, también me gusta hacer personas humanas. Esto es mucha emoción. Creo que se me ha roto algo. Oh. Lo son todo para mí. Siempre estás como en un tono más serio, una voz más comedida, y los dibujos animados puedes hacer tantas barbaridades. Jar Jar Binks decía «Misa no tiene bomba». Era un idioma inventado, con conjugaciones inventadas. Era el trozo que se tenía que doblar en este idioma inventado, y abajo, para darle el tono, lo que decía traducido. Entonces leías los trozos de abajo para darle los tonos y luego te pasabas a la de arriba. No, misa quedo. Misa digo, Jar Jar Binks, misa tuyo, humilde siervo. Y claro, el que está ahí sentado viendo la peli tiene que entender todas las intenciones. El personaje no tuvo éxito, pero la peli se entendía. Conseguimos que una cosa inventada se entendiera. Luego, por ejemplo, en dibujos, la princesa Bultos, a una pija haciendo ¿no? Y que se pudiera entender, era fantástico. Eso me gustó mucho. ¡Jopetas, bultos viejos, les odio! Lo siento mucho, Finn, pero no puedo ayudarte porque mis padres son unos idiotas horribles. Luego, otro que también me gusta mucho es La inocencia del oso perezoso de Sid, de La Edad de Hielo. Ese también, todo le va bien, hace las cosas que no le salen bien, pero sin mala intención. Está clarísimo que hoy no es mi día. ¿Entiendes lo que digo, amigo? Me gusta trabajar con material a veces extraordinario. A veces trabajamos con material, con películas o series que no nos dicen nada, pero cuando te encuentras con un material, y yo tengo la suerte de trabajar con cosas que están bien, me siento un privilegiado de poder trabajar con ficción de alto nivel. Si conseguimos que la gente se emocione escuchando un doblaje, que la gente se olvide de que está doblado, entonces tenemos un doblaje no solo bueno, sino pues excelente. El doblaje tiene muchas cosas complicadas, como todos los trabajos. Lo más complicado, seguramente, como director, son las convocatorias de ambientes, que son
muy laboriosas y que cuestan mucho de organizar y que requieren mucha concentración. Son todos esos fondos cuando hay mucha gente hablando. Por ejemplo, los protagonistas entran en un bar y en ese bar hay, como en todos los bares, en cualquier bar que podéis ir vosotros, un ambiente de fondo de unas voces que suenan. El camarero, alguien que pide otra bebida, se tiene que hacer también en doblaje. Todo eso se hace con mucha gente, dependiendo de la escena, si hay más o menos gente con más o menos actores de doblaje en una sala, que hacen todo ese fondo que muchas veces, es curioso, es improvisado. No existe un guión para ese trozo y los actores de doblaje improvisan basados en su experiencia de haber estado pues, en un bar, por ejemplo, sobre esa escena. Y como actor de doblaje, lo más difícil para mí han sido siempre los papeles dramáticos. Creo que se me da mejor los papeles cómicos o los tipos que no los papeles dramáticos, aunque los he hecho. Pero creo que soy mejor en los otros trabajos que en estos. Creo que lo complicado es que yo puedo considerar que un trabajo está muy bien hecho y lo mismo puede considerarse que no está tan bien, porque no hay parámetros objetivos, ¿no? Esto es una cosa. Y la otra es el todo o nada. Es decir, doblar una cosa es dedicar muchas horas y mucho tiempo, muchas horas al día. Te lleva a o estar parado o estar en plenitud de actividad. Y entonces compaginar esto pasa en otras profesiones, no es la única, pero pasamos de 0 a 100 en 3 segundos y tenemos que mantener el 0 en condiciones y mantener el 100 en condiciones también. A mí lo que me impone es hacerlo bien y que cuando lo tenga hecho esté satisfecho del trabajo. Eso es lo que más me impone. Que digas, hostia, no he podido dar más porque ya no sé más. Entonces, eso es lo que realmente me impone, el poder hacer un trabajo y que quede bien y que la gente diga, hostia, pues es un buen trabajo. De una cosa muy sencilla, como puede ser de niños que a lo mejor lo estás haciendo y dices, vaya paliza. O algo muy complicado que también digas, vaya paliza. Una cosa que a lo mejor lo ves muy simple, claro, para ti es muy simple, pero para el niño que lo va a estar viendo, bueno, a lo mejor estás instruyendo pues, con los números o con lo que sea. Todo impone. Lo que impone es hacerlo bien. Yo no creo que tenga una voz especial, ni chula, ni... Hombre, claro, si tienes una voz que dices, ¡guau, tío, qué voz! Pues perfecto, pero a lo mejor, a veces, una voz que es muy guapa, que dices, hostia, tío, vaya voz, solamente tiene esa voz. Y a lo mejor alguien que dice, bueno, tiene una voz normal, pues hace cosas que puede hacer, o guiños que haga una voz más. A lo mejor tienes una voz muy chula y no una voz muy chula, pero la puedes trabajar y poder sacar de esa voz varias voces. Lo que más me gusta de mi trabajo es hacerlo, ¿no? Ese momento que se produce cuando ves el resultado de una película que has dirigido, en la que has participado, y ves ese resultado en el cine o en una plataforma o por televisión, y ves que ese trabajo coral y de equipo, de todos, desde la ayudante de producción, pasando por el técnico de sala, el técnico de mezclas, los actores de los papeles importantes, los de los secundarios, el ambiente, el director, todo eso crea como un grupo compacto e igualado, homogéneo, que hace que toda la película suene bien y dices, ostras, qué bien nos ha quedado, ¿no? Qué bien suena todo, qué bien está todo el mundo, qué bien suena la mezcla, qué resultado. Eso es lo más bonito, ¿no? Ver el resultado final de eso que has estado trabajando durante semanas, a veces como director. Y como actor, lo que más me gusta es disfrutar interpretando, dejarte llevar por el papel que te ha tocado, poderle buscar todos esos matices que diferencian un doblaje de un doblaje bien hecho, de un doblaje sentido, ¿no? Ahora que ya sabemos con quién estamos hablando, veamos qué nos pueden decir de cómo se inició todo y cómo se hacen proyectos de doblaje. El doblaje nació porque en Hollywood llegó el cine sonoro y se encontraron que tenían un problema de distribución en diferencia a lo que era el cine mudo. El cine mudo tenía una distribución perfecta porque cambiaban unos rótulos y la misma película se podía ver y entender en todas las ciudades del mundo. Pero a la hora ya del cine dialogado con sonido,
se encontraron que, por ejemplo, muchos países no tenían conocimiento para poder seguir esas películas en inglés. Y se inventaron el doblaje. En Hollywood, unos ingenieros de la Paramount. Y a partir de allí se empezó a doblar, en España se empezó a doblar pues en los años 30, y como no había infraestructura, decidieron centralizar los primeros doblajes en París. Y todos los países que empezaron a doblar en esa época fueron a París a doblar, porque ahí tenían la infraestructura técnica para hacerlo. Buscaron a actrices y actores de cine y de teatro de cada país, y a directores de cine de cada país. Y como curiosidad, hay un señor que se llama Luis Buñuel, pues fue el primero o el segundo director de doblaje de la historia de España, porque lo llamaron para doblar en París y él hizo el reparto con gente que hacía cine en España, y se fueron a París durante 2 o 3 meses para doblar la primera película. Qué bonito. Antes tenía glamour, era divertido, se trabajaba juntos, en diferentes pistas, a veces sí era necesario, pero los takes se hacían 4 personas o 3 personas, se grababan juntos. No había la tecnología, como no había tanta tecnología, había más ingenio. Conocías más a la gente, se paraba para reírte. Ahora es otro rollo, ahora vas más al trabajo, se trabaja más solo, la técnica también te ayuda más. Bueno, mueve un poquito, mueve 3 frames para arriba, mueve 3 para abajo. Hubo una frase que creo que hizo mucho daño. Bueno, ahora las máquinas, con estas máquinas se puede ir más rápido porque te pueden mover las cosas. Sí, hombre, la tecnología ayuda, pero claro, es que esta máquina sigue siendo la misma. Hay gente que dice que somos lo que comemos, nosotros somos lo que nos graba, Si nos graban analógicamente, trabajaremos analógicamente. Si nos graban digitalmente, trabajaremos digitalmente, a la velocidad que demanda el sonido digital, a la velocidad que demanda la imagen digital. Un take es nuestra unidad de doblaje, son pues 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto. Nosotros doblamos fragmentos que tienen esa duración. Pues antes un take era un take de película que se convertía en un bucle, y entonces iba rodando hasta que lo consiguiéramos grabar en condiciones. Y se ensayaba con una máquina, un proyector que hacía rodar un take. Entonces eso tenía unos parámetros físicos. Ahora un take sigue durando lo mismo, pero un técnico aprieta un botón y aparece el take. Antes tenían que colocarlo, ponerlo en unos cabezales, y eso hacía que todo el proceso fuera humano. Ahora hacemos un take y enseguida hacemos el siguiente. Hacemos un take y enseguida hacemos el siguiente. Y entonces antes todo tenía un proceso más lento, se elaboraba más, se masticaba más los ensayos. Ahora todo es a velocidad de un cohete. El proceso de una película de doblaje empieza en la traducción. Hay alguien que la tiene que traducir. Cuanto mejor la traduzca, le está haciendo un gran favor al que la ajusta y la adapta. Entonces ya se pasa a lo que es el doblaje, que es el momento en el que la adaptación que el director ha hecho le da las indicaciones al actor de doblaje para que lo vaya haciendo, que ahora a veces es muy difícil porque hacemos películas a oscuras para que no hayan ni chivatazos, ni fotos, ni spoilers, ni nada, y tienes una pantalla de cine totalmente negra y estás hablando y de golpe porrazo hace se abre una carita, tal, no sé qué, no sé cuánto, pap, y se vuelve a cerrar. Y dices, hostia. Bueno, entonces el director, que a veces ha visto toda la película, sin estas cosas, te dice, no, en esta habitación estás hablando, ahora en este momento estás hablando con una persona que está un poco más lejos para poder proyectar la voz. Entonces al final, cuando ya está todo hecho, el doblaje ya está todo empaquetado, pasa a lo que sería las mezclas y luego las copias y la distribución. Muchas veces nosotros no tenemos mucha información, hay mucha competencia entre todas las distribuidoras y las plataformas digitales, y entonces a nosotros nos dan siempre muy poca información de lo que estamos haciendo. Por tanto, muchas veces no sabemos exactamente qué será aquel producto. Por poner un ejemplo, yo dirigí las
4 primeras temporadas, si no recuerdo mal, de Stranger Things. Y cuando empezamos a hacer Stranger Things, ni tan solo sabíamos que se llamaba Stranger Things, ni sabíamos de qué iba, y la imagen que teníamos nosotros, nunca vimos al Demogorgon nosotros. Siempre veíamos, cuando salía el Demogorgon, un croma de color verde con los actores delante, y no se veía nada más. Había muchas partes de los efectos de Stranger Things que nosotros no vimos nunca, y muchas escenas que no vimos nunca, o que vimos parte de esas escenas. Por tanto, muchas veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo. A veces sí que lo somos, ¿no? Somos conscientes de lo que estamos haciendo y vemos claramente que aquello lo va a petar, ¿no? Se tiene que trabajar con la misma profesionalidad, no porque el producto sea más o menos importante o tengas la sensación que va a triunfar más o menos, tienes que darle, yo creo, un tratamiento artístico mayor o menor. Siempre que hay que estar ahí con un nivel máximo, a tope de lo que puedas. Para mí, simplificándolo mucho, son 3 cosas, que son interpretación, imitación y sincronía. Somos actores de voz, no solo de doblaje. Me gusta mucho este término porque ahora se hacen muchos productos como audiolibros, podcasts, que también hacen actores de doblaje. Por tanto, a mí me gusta considerarme un actor de voz o un director de actores de voz. Hay la parte de la interpretación, que es un trabajo actoral, como el que pueden hacer los actores de teatro, de cine, cualquiera. Hay un trabajo de imitación, de un trabajo que ya está hecho, porque nosotros no inventamos nada, ya hay un director que ha decidido con un actor cómo se tiene que hacer eso, y nosotros vamos a imitar esos tonos, esos volúmenes, esa interpretación, ¿no? Y hay una parte de sincronía, que es la parte técnica, que es donde nosotros encajamos nuestra voz con la voz del original, sea en el idioma que sea, para que se cree esa especie de magia que dicen algunos compañeros, que no es magia, sino es más técnica que magia. Aunque parezca que hagamos magia, no hacemos magia, es una técnica que se puede aprender. Bueno, ahora últimamente hay la vía de la escuela. Es una buena vía porque es la única manera de poder introducirte dentro del mundo del doblaje, porque como hay ahora todos los contratos de confidencialidad, no se puede acceder. Antiguamente, la gente que iba a hacer doblaje hacía silla, veía cómo se trabajaba, cómo iba el ritmo de la sala, pero claro, ahora esto no se puede hacer, con lo cual lo mejor es pasar por una escuela y que te enseñen a situarte delante del micro, a reconocerte tu voz, a que tú puedas descubrir qué herramienta tienes. A la gente que quiere empezar en el mundo del doblaje y que quiere ser actor de voz, le recomendaría primero que estudie interpretación actoral pura y dura. Eso es lo primero. Para mí es muy necesario ser actor para poder hacer el trabajo de doblaje, porque si no hay muchas cosas que no entiendes, porque tú lo que vas a hacer es interpretar un papel, siempre. Y después estudiar en una buena escuela de doblaje, donde haya buenos profesores que sean profesionales, donde el equipamiento sea bueno. Diría, por ejemplo, la EDB, que es donde yo soy profesor, ¿no? Pero es que es verdad, ¿no? Una escuela como esta. Y después tener muchas ganas y poner muchas horas y mucha ilusión. Que se empape, hacer una inmersión, pensar en doblaje más que consumirlo. Que se informe, que vea mucho doblaje como un, no digo como un estudioso, pero no como un espectador, sino como alguien que quiere dedicarse, que estudie los doblajes que ve, que se fije en lo que le gusta y en lo que no le gusta. Hay doblajes espléndidos y hay doblajes aberrantes, ¿no? Como todo en la vida. Entonces, pues, si uno sabe valorar o discernir si una cosa está mal o bien hecha, luego le resultará más fácil entender si lo que él está haciendo está bien o está más cerca del bien o más cerca del mal, ¿no? Solo nos queda algo de lo que hemos hablado hace un rato: la inteligencia artificial. Veamos qué opinan de ella. Es que con la inteligencia artificial hemos topado. Claro, es una cosa nueva y me da la sensación de que, bueno, sí, es algo, una herramienta que puede ser peligrosa si no se controla. Eso es lo que me da más miedo. El escaso control o la concentración de control en 2 o 3 manos, que será lo que va a pasar.
Bueno, yo tengo una opinión un poco curiosa sobre la inteligencia artificial. Yo tengo la teoría, creo, me puedo equivocar, acabará pasando por encima de todos. Pero no solo por encima de los actores de voz o por encima del doblaje, no, acabará pasando, y les está pasando de hecho, por encima de los diseñadores gráficos, ¿no? Tú ahora entras en cualquiera de las plataformas de estas que hay, baratísimas, incluso gratuitas, y puedes crear un logo, que no lo creas tú, sino una inteligencia artificial en segundos, ¿no? Los guionistas y los periodistas también están en peligro. Me provoca respeto porque creo que no somos conscientes de lo que va a suponer. No es solo una herramienta más o menos ágil para conseguir facilitar el trabajo, sino que creo que va a ser una herramienta que va a suplantar a mucha gente. Posiblemente nuestro sector sea uno de los que pueda ser suplantado con más facilidad. La IA ya está haciendo escenarios imaginarios que no existen. Claro, y dices, ¡guau, tío, qué chulo! Pero ahí también van los iluminadores, que la IA también lo ilumina. Y el que busca los sitios para poder grabar. Y claro, que al final dirán, bueno, a ver, Tom Cruise, de 18 años, cuando iba con la moto en Top Gun, vamos a... Claro, lo van a... Entonces, es que ni Tom Cruise hará películas. Van a coger, van a apretar un botón y eso va a ser automático y va a pasar al castellano. Bueno, esto me lo han dicho, pero ¿será verdad? Claro, ahora si nos ponemos ya en la parte técnica, vale, habrá una renderización. ¿Cuánto tiempo va a tardar en renderizar una película de 1 hora y media o 2 horas o una saga como El Señor de los Anillos, una máquina traduciendo, porque ¿cuántos días o cuántos meses o a lo mejor 1 año? ¿Puede ser malo? Sí, pero creo que para la humanidad, porque se lo comerá todo. Nos pasará por encima, sí, habrá muchas cosas que se implementarán. No se pueden poner puertas al campo, que decían los antiguos, ¿no? Y entonces acabará pasando. ¿Será bueno? ¿Será malo? Para algunas cosas seguramente, como todo, será positivo. Seguramente para la investigación científica, de hecho, ya hay cosas que están mejorando mucho. ¿Será negativo? ¿Perderemos cosas? Sí, sería una lástima que al final, por ejemplo, la gente se acostumbre a oír una voz digitalizada interpretando un papel de una película o leyéndole un audiolibro. Para mí será una pena, porque seguro que, al menos de momento, esa inteligencia artificial, como su nombre dice, no será humana y no sentirá. Yo no es que sepa mucho, pero los especialistas que hemos oído hablar dicen que la ventaja que tenemos frente a ellos es que la inteligencia artificial no siente, no tiene sentimientos y los humanos sí. Entonces no sabe transmitir esos sentimientos y se equivoca con algunos tonos, no distingue matices de la parte más humana. No entiende bien la ironía, no interpreta bien el cinismo, no sabe hacer segundas lecturas, y todo eso ¿lo podrá hacer algún día? No lo sé. De momento no lo hace. Conozco compañeros que se han encontrado con voz replicada, diciendo cosas que jamás dijeron, y un problema, porque tenemos unos derechos de imagen, nuestra voz forma parte de la imagen, tenemos unos derechos. Yo, si no quiero decir según qué cosas, no puede haber nadie que, manipulando mi voz y mi discurso, mi relato, pueda conseguir que yo diga cosas que jamás diría, fingiendo que sí puedo ser yo, o sea, pareciendo que sí soy yo. Entonces, conozco muchos casos y hay que atajarlo de alguna manera, por el bien de la verdad, no por el bien de nadie en concreto, sino por el bien de que lo que digamos sea verdad. Si todo es mentira, estamos perdidos como civilización, porque nos llevará al individualismo, al aislamiento, a no creernos nada, y puede ser un problema. No creo que utilicen mi voz de manera artificial, y espero que no lo hagan nunca, porque supongo que ahora mismo lo que buscan son voces mucho más conocidas, ¿no? Para aprovecharse lamentablemente de eso, ¿no? De tener la voz de este actor o de este otro, que en realidad no es la voz de un actor, es la voz de un profesional
que ha trabajado, ha estudiado para ganarse la vida así y de la cual se están aprovechando ciertas plataformas impunemente como si aquello fuera de uso y disfrute suyo y de su propiedad. O sea, les estamos robando. Tú no vas a una panadería, entras en el horno, ¿no? Entras a la panadería y te llevas una barra de cuarto. Y eso es lo que estamos haciendo muchas veces con las voces en la inteligencia artificial ahora mismo. Te cojo tu voz y la pongo en este vídeo. Oye, no. Es mi trabajo, es mi voz, no puedes robármela, me estás robando. Ya ha pasado en compañeros, ¿eh? Que dice, hostia, esto es... Yo no lo he hecho y el timbre es mi voz. O sea, ya ha pasado. Claro, dices, a ver, esta es mi voz y yo no lo he hecho y no me lo han pagado y están utilizando mi voz. Acabarán pasando cosas, yo creo que sí, claro. Seguramente habrá cierta parte del público pues que, como nos ha pasado con otras cosas, acabaremos integrando, aceptando y las daremos como buenas. ¿Qué tenemos que hacer? Intentar atrasarlo el máximo posible para no ir perdiendo pues todo eso que hace décadas que perdemos de humanos, ¿no? Pero no tan solo con la inteligencia artificial, con muchas cosas. La gente ya no habla por teléfono. Primero nos escribíamos SMS en texto, luego nos escribíamos WhatsApp y ahora hay mucha gente que te hace auténticos podcasts, ¿no? En los mensajes de voz. Y ya no hablamos, no hay esa interacción, porque no es lo mismo esta conversación que estamos estableciendo tú y yo, tú me contestas y me ves, y ves qué cara te estoy haciendo, y ves si me ha sentado bien lo que me has dicho o no, si estoy cómodo o no, porque tú, como humano, percibes más allá de lo que digo, porque ves mi cara, ves mis gestos y interpretas. Te puedes equivocar en la interpretación, pero me interpretas, sacas una conclusión de más cosas. Hemos perdido muchas cosas que son una lástima en cuanto a comunicación, sí. Hemos empezado el año 2024 con una lucha a nivel europeo de todos los sindicatos que nos dedicamos al doblaje en Europa para intentar acotar de alguna manera y que no puedan utilizar nuestras voces sin nuestro consentimiento para generar voces nuevas. En los contratos que nos firman, que nos hacen firmar para hacer el trabajo, incluir que diga que no se puede utilizar esa voz para nada más que no sea el proyecto en el que está. Y si se va a usar, o se va a manipular, o se va a hacer algo, pues me imagino que se intentará hacer una compensación económica. Bueno, los actores de doblaje y el mundo del doblaje en general llevamos muchos meses hablando sobre la inteligencia artificial con plataformas, con desarrolladores, con distribuidoras. Es un debate que está ahí, que no sabemos cómo acabará, que no depende solo de lo que queramos la parte, digamos, artística, actoral y de estudios de doblaje y la parte de plataformas, porque depende también de una cosa que no controlamos, que es el avance de la tecnología, y también depende de lo que dirá el público, depende de muchas cosas, pero sí, está claro que sobre la inteligencia artificial en el mundo del doblaje hay un debate abierto y podríamos decir que un poco incluso vehemente y duro y a veces incluso un poco salvaje, pero sí, estamos en ello, claro. Sea como sea, disfrutemos del cine mientras lo hagamos nosotros, mientras no se apoderen las máquinas de él. Un saludo y muchas gracias.